porque en realidad necesitamos escuchar la voz del cliente. No podemos y no debemos hablar por el cliente. Entonces yo voy a jugar aquí un poco el papel del cliente final en eso. Y como cliente final, no soy un cliente satisfecho. Dos cosas que me han pasado. Hace menos de un mes, digamos, tuvimos un problema en el edificio, mejor dicho, en toda la zona, y nos quedamos sin servicio de electricidad, más de 4 o 5 horas. Y el problema es que yo no estaba en la casa, yo viajo bastante, pero mi señora me llamó desesperada porque mi suegra en el primer piso es oxígeno dependiente y teníamos un problema ahí. Me dijo, llame a alguno de sus amigos. Bueno, no hubo necesidad, pero en realidad es un problema que vivimos y no vivo, como decía, en el estrato 1 por allá. Realmente, y la otra cosa, tengo una casita a 80 kilómetros de Bogotá y realmente yo he llevado la cuenta, digamos, de las interrupciones, muchas de esas de 8 horas, y realmente nunca me han devuelto un peso, ¿sí? Y entonces yo siempre me pongo a pensar, el cliente final allá, digamos en Tumaco o por allá lejos, en una vereda, ¿qué servicio tendrá? Si yo, digamos, a 80 kilómetros de la capital, tengo un servicio relativamente deficiente. Entonces, con esas premisas, entonces vamos. En enero estuve en una conferencia, tal vez del sector eléctrico americano. El invitado era este señor Luke Williams y él presentaba su libro que se llama Disrupt. Y él hablaba básicamente que las empresas, ya realmente las que están realmente poniendo el ritmo del cambio, ¿sí?, tienen grupos que están pensando ya en la siguiente, y no solamente en la siguiente, sino están pensando realmente cómo crear competencia al producto que acaba de sacar la compañía. O sea que realmente están pensando en unos cambios muy drásticos y a una velocidad impresionante. Les recomiendo que lo lean porque creo que vamos para allá, o por lo menos necesitamos pensar en eso. Digamos, tenemos que realmente hacer algo disruptivo para, como decía Jorge, pues quitarnos un poquito, digamos, ese conformismo o ese conservatismo con el que estamos acostumbrados. El tema central de lo que vamos a conversar, yo pienso debería ser horneando más tortas. ¿Qué significa eso? Y como dice Milton Friedman, no tenemos que pelear por la misma torta, tenemos que hacer otras tortas adicionales para no estar peleando por el pedazo de la torta que nos tocó o cómo ampliar ese pedacito. Necesitamos más tortas, ¿sí? Y para iniciar, pues las damas primero. Este es el panorama de lo que presenta el ISO de Nueva York. 4 documentos de ese ISO, básicamente es integrando renovables, empoderando al consumidor, redes inteligentes y ampliando los mercados. Entonces yo abriría aquí, digamos, el punto básicamente, ¿cuál es el papel del ISO? En otras partes el ISO es el ISO transformador, o sea, Exem podría ser o va a jugar ese papel de transformador, digamos, para que vayamos en esa senda. Por favor, Ceci. Pues nosotros siempre venimos tratando de prepararnos y ver qué va a pasar hacia adelante. Y en estos temas que hemos hablado acá durante este congreso, por ejemplo, de respuesta a la demanda, trajimos acá a Colombia la primera compañía, en su momento era la primera compañía de respuesta a la demanda, para que nos enseñara sobre ese tema. En intradiario desde el 2012 tenemos un convenio con Apex Spot, un mercado europeo, para aprender de esos temas y hacer propuestas. La primera propuesta la radicamos en 2014 y así en ese mismo sentido lo que sentimos que nuestro rol es tratar de anticiparnos, ver qué se requiere. Hoy Noemi presentaba el tema de servicios complementarios, que es lo que estamos viendo allí a partir de todo un proyecto sobre mercados completos, cómo trabajar esos mercados que se van acercando al tiempo real, que son tan importantes para todos estos desarrollos. Luego, el rol nuestro empieza muchos años atrás, de prever qué va a pasar y hacer propuestas, pero también de adecuar nuestra tecnología. El centro de control, nosotros viendo que venían todas estas nuevas fuentes renovables, no convencionales, respuesta a la demanda, pues el centro de control que adquirimos tiene la posibilidad de manejar ese tipo de
de fuentes o de servicios. Y el sistema de administración del mercado, un proyecto en el que hemos estado muy concentrados, pues también es adecuando la operación del mercado, o sea, tener la tecnología a punto para poder operar todos estos nuevos productos y servicios. El tema humano, obviamente, es fundamental, es tecnología, es procesos y es personas. Y en personas venimos capacitándonos para la operación, 25 operadores fueron certificados para operar renovables no convencionales hace 2 años. Y en analítica hemos venido haciendo una capacitación amplia con todos pues, las personas que trabajan en XM, que creemos que esas competencias en analítica, en transformación digital, generar una cultura del interior. Entonces, en resumen, lo que hemos hecho nosotros como operador es tratar de prever qué es lo que vamos a necesitar y tratar de estar a punto cuando se requiere. Y hoy consideramos que estamos listos para afrontar estos retos. Muchas gracias. Dentro de las pues, preguntas que tendríamos, pues, así como para todos, sería realmente cómo hacer que tomemos realmente un impulso definitivo a partir de la medición inteligente, es decir, ese es un requisito indispensable. Pues Carlos nos mencionaba que de pronto no todos van a tener el acceso a ese instrumento, pero realmente cómo lograr dinamizar eso. Necesitamos, es indispensable la medición inteligente. No sé, tal vez Jorge, digamos, ¿tú qué piensas? A ver, Renato, yo creo que la medición inteligente es un instrumento más. Y lo que vemos en muchos temas es la necesidad del cambio de mentalidad. Si nosotros seguimos viendo como que la medición inteligente es un elemento que va a estar en la red y que me lo tienen que remunerar para poder utilizar, para poderlo instalar y nos quedamos en esa visión corta del hardware que está ahí y no vamos a el mundo de posibilidades que ofrece como fuente de información, o sea, como elemento de captura de información, de una información muchísimo más completa, más sofisticada, que me abre posibilidades de negocios, de otros negocios, de otras tortas, como referenciabas ahí a este autor, pues entonces nos vamos a seguir esperando a que la CRED defina cada cargo. Y por eso yo les decía en mi presentación, y lo venimos discutiendo al interior, hasta dónde tenemos que llegar nosotros a regular cada instrumento de los servicios que van a llegar. Si estamos hablando de movilidad eléctrica, y pues claro, la energía que se le entrega en un cargador a un carro hay que medirla, pero hasta dónde eso es parte de un negocio que tiene que estar regulado o que es un servicio que ofrece quien va a llegar a ofrecerle la carga al usuario. Es claro el concepto, o sea, no tenemos que esperar a que todo se regule para que se desarrolle. Ahora, claro que hay que mirar hasta qué niveles, y eso lo tienen que mirar las empresas de acuerdo con los negocios que van a ofrecer, hasta qué nivel es rentable. Si yo lo miro como la obligatoriedad de la medición inteligente, pues es una concepción del problema que me llevará a que pronto en ciertos segmentos de la población no se justifica. Pero si como muchas empresas lo han hecho, lo miro como la posibilidad de una mejor gestión de cartera, una mejor gestión de pérdidas, y entonces de pronto el estrato 1, 2 y 3 me entran ahí perfectos, porque me ofrece la posibilidad del servicio de prepago, por muchas otras razones, porque yo le puedo ofrecer otro tipo de soluciones al cliente. Entonces, hay que dejarlo de evaluar, o sea, esa es la invitación que nosotros estamos haciendo en muchos temas. La CREC se sale de la caja en el tema de contratación de energía al decirle al mercado, vengan, propongan, planteen ustedes opciones de negocios, de mercados, creen otras tortas. Y entonces pónganla sobre la mesa y lo que vamos a discutir es si cumplen unos principios, si cumplen unos lineamientos, pero no vamos a discutir si es 1 kilovatio o si son 10 o si es un contrato de 5 años o si de 3, no, eso no, nosotros no estamos revisando ese tipo de cosas en ese otro ejemplo que estoy colocando. Nuevamente, aquí ¿qué está surgiendo? ¿Qué surge a partir de la medición inteligente?
¿Qué posibilidades se están creando? Eso se los pregunto, eso no es una respuesta que tengamos que dar nosotros. Entonces, mire, hay que salirnos de la óptica de cómo me vas a regular el medidor, y es qué negocios puedo hacer yo a partir de ese medidor. Y de pronto ahí no necesito que me remuneren, de pronto ahí puedo desarrollar más rápido el AMI en muchos segmentos de la población que no lo había pensado. Esa es la invitación a que pensemos de esa manera. Todos tenemos que pensar de esa manera. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo de cambiar nuestra forma de abordar los problemas, pero necesitamos el concurso de todos, y el concurso es el diálogo, es la propuesta. Gracias. Carlos, con tu experiencia en Uruguay, conversábamos contigo antes de este panel, tú dices que realmente no hay que mirar a Europa, sino miremos más cerca, aquí en el vecindario. ¿Cuál es la experiencia en Uruguay de esta medición inteligente? Digamos, ¿qué tanto camino han recorrido? ¿Para dónde van? Para esas tarifas horarias, obviamente necesitan ese instrumento, ¿cierto? Digamos, Sí, nosotros tenemos señales de precio horarias desde el 99, ¿sí? 20 años. Y a lo largo de 20 años hemos captado 7% del mercado de clientes que pueden modular. Para eso no se necesita un medidor inteligente, para eso se necesita un medidor que tenga tarifa, que pueda medir el consumo por bloque horario. Así que para empezar, lo que hizo Uruguay fue algo muy sensato. Primero educó a sus consumidores y luego vamos a poner medidor inteligente porque ya tenemos toda la población educada en ese aspecto. Entonces, para modular carga no se necesitaba un medidor inteligente, se necesitaba un medidor que indicara los diferentes bloques horarios. Ahora, un tema que es importante en esto es, de vuelta, hay un sector de la población que es muy dinámico en Colombia, ustedes tienen una calidad humana excepcional, y entonces, bueno, hay un sector de la población que es muy dinámico, que seguramente va a captar todo esto de forma rápida. Entonces, para eso, concuerdo con Jorge, no se necesita ningún reconocimiento de costos porque el propio comercializador va a crear los negocios, ya sean comunidades, etcétera, ofrecer las soluciones globales que van a surgir. Ahora, la realidad, ¿quién se puede subir a este carro? Son aquellos que pueden sacar jugo de modular su carga. ¿Y quiénes son los que pueden modular su carga y sacar provecho de estas señales de precio? Son, bueno, quien está jubilado porque puede usar su tiempo con mayor facilidad, o aquellos que tienen ayuda doméstica, porque le permite lavar la ropa en horario de menores costos, hacer cocinar en esos horarios, etcétera, pero el grueso de la población que no puede deslocar nunca va a elegir eso, porque no es racional. Entonces, ¿cuánta gente puede subirse a esto? Bueno, en el caso nuestro, y Uruguay tiene un ingreso per cápita un poco superior que Colombia, bueno, logramos un 7% del total de clientes, más o menos, que se ha pasado a estos esquemas. Entonces, ese público, que también es el que tiene carro, porque ¿quién va a usar todo esto, estas nuevas tecnologías de su carro eléctrico, de que el cargo pueda incluso transformarse en una batería e inyectar a la red? Son aquellos sectores de la población que tiene carro. El que anda en Transmilenio no va a tener esta realidad. Entonces, de vuelta, creo que hay un sector de la población que va a ser un potencial de mercado muy interesante no solo para los comercializadores actuales, sino para nuevos figuras que van a surgir en el marco de los mecanismos de comercialización, que va a ser un mercado interesantísimo para nuevos negocios o negocios no tradicionales en el sector. Ahora cabe la duda de si uno lleva esto a los otros sectores. Bueno, ahí empieza la discusión si hay que reconocer esos costos o no, porque ahí es otra historia. Entonces, bueno, si hay una política de Estado que hay que poner del orden de 5 millones de medidores inteligentes, bueno, quizás se repague con los prepagos y por el lado del recaudo y la reducción de pérdidas, etcétera, quizás
Entonces, pero creo que son dos discusiones. Hay una que comparto 100% con lo que dice Jorge, que no hay por qué reconocer cosas en donde va a haber surgir negocios interesantísimos para el sector en estos años. En 10 años los carros eléctricos van a ser otra realidad, ya van a ser muchísimo más eficientes, van a estar en otro nivel de desarrollo, y entonces todo ese sector de la población que puede modular su carga, bueno, va a tener su carro eléctrico, lo va a cargar en la noche, etcétera, y con todos estos beneficios que ya sabemos de modular su carga. Entonces ahí sí hay un aporte importantísimo de comercializador de transmitirle a sus clientes, para no usar la palabra usuarios, de que puede tener el mismo confort a una menor tarifa, porque normalmente ustedes tenían, o la mayoría de nosotros, teníamos el concepto que para tener menor cuenta al final del mes teníamos que consumir menos. No, no tenemos que consumir menos, tenemos que consumir diferente, en diferentes momentos del tiempo, de manera de justamente usar la energía renovable que va a ser inyectada en ciertos momentos del día con un menor costo. Al mismo tiempo, eso va a producir menores costos de red en el largo plazo, porque vamos a estar cortando el pico de demanda, por lo tanto las inversiones en red van a ser menores en el largo plazo. Entonces creo que, a mi modesta opinión, cuando vemos esto para Colombia, con un país tan interesante y tan dinámico como es ustedes, el suyo, veo como dos grandes oportunidades. Una oportunidad de negocio interesantísima para un sector de la población, que sin duda van a aparecer no solo los comercializadores que están, sino que van a aparecer nuevas figuras en el marco de los mecanismos que habilitó la CREC. Y bueno, y después hay un sector que va a ir a paso mucho más lento, y que ahí me parece que son discusiones de hasta dónde uno los protege, hasta dónde uno pasa esos costos, etcétera, que me parece que habría que darlo y no pecar de optimista de pensar que Doña Luz va a estar al final del mes y puede ahorrarse 1 o 2%, porque su preocupación ciertamente es otra. Gracias, Carlos. Para redondear el tema de la medición, tenía una pregunta para Cecilia. Fíjate que realmente los grandes consumidores pues reportan al mercado ya con instrumentos y con comunicación, pero después vamos a instalar el AMI o la medición inteligente que pues con la tecnología apuntaría más a la parte residencial y eso. Digamos, ¿cómo esas dos poblaciones de medidores van a compaginar? Porque en el fondo podemos hablar de un AMI global que debería tener las mismas funcionalidades. ¿Qué pensarías al respecto? Pues yo creo lo primero, y desde la perspectiva nuestra, es que el tema de respuesta a la demanda que requiere medición inteligente no se puede limitar únicamente a esos grandes consumidores. Además, porque no son muchos, el 70% los tenemos rankeados como pequeños consumidores. Luego, yo creo que lo que tiene que hacerse es, la tecnología tiene que conversarse y ser interoperable, definitivamente, pero además la respuesta a la demanda nosotros la tenemos que convocar también al nivel del más pequeño consumidor. Obviamente no va a actuar, no lo vemos, actuando directamente, sino a través de agregadores. La ley del plan ahora permite crear al regulador, crear nuevos servicios, nuevos tipos de agentes. Podría ser un nuevo tipo de agente o podría ser el comercializador, es una discusión, es algo que todavía no está del todo resuelto, pero quien cumpla ese rol de agregador puede recoger toda esa participación del pequeño consumidor. Ahora, es cierto que hay toda una tradición acá, y yo creo que es lo más importante, Jorge lo mencionó, tú también lo mencionaste. El tema nuestro es que nuestro consumidor es muy pasivo, entonces así sea estrato 6, es muy pasivo. Lograr hacer un cambio de ese consumidor, inclusive el gran consumidor también, lograr hacer realmente una educación con esos consumidores para que vean las ventajas de estar haciendo seguimiento, obviamente a una señal horaria, es fundamental, antes de pensar en hacer inversiones. Yo diría que ese es el orden y no al revés.
Muchas gracias. Hay un tema importante relacionado con la obligatoriedad realmente de implementar la medición. ¿Sí? Yo dicté, o bueno, dicto en algunos cursos y dicté un seminario para gente ahí de la empresa eléctrica donde vivo y yo les decía, oiga, ofrézcame un servicio VIP. Yo sería el primer cliente, ¿sí? Y también ellos están instalando ya unos medidores inteligentes y dije, póngame en la lista. Todavía no me lo han instalado, pero yo digo, realmente yo sería, y de nuevo con el rol de cliente, yo pagaría por un servicio adicional, por información, para ver cómo es mi curva de carga, cómo realmente yo podría, digamos, ver si la muchacha del servicio realmente estaba siendo eficiente, digamos, en el horario. Si me dan tarifas horarias, mejor todavía. Pero no sé, Jorge, en esa parte de obligatoriedad o no, ¿qué se ha pensado? Digamos, ¿cómo se miraría ese tema? Porque si fuera a través de servicios, digamos, que se remunera, digamos, el medidor y lo que viene detrás, que debería ser una cosa interesante, pues entonces realmente más bien sería una cuestión voluntaria, como cuando uno contrata un servicio de cable, televisión por cable, lo quiere con o sin grabación, o lo quiere con 10 canales o 20 canales, o sea que hay todo un menú. ¿Será que en la parte eléctrica una torta de esas no sería un menú para el usuario final? Sí, yo lo planteé en la presentación. A ver, tenemos que diferenciar entre el cumplimiento de una política pública, que hay unos lineamientos de política que estableció el Ministerio de Minas y Energía con unas metas de llegar a cobertura en medición inteligente, ya no en prestación de servicios, sino cómo vamos a crecer en medición inteligente, y eso pues la comisión tiene que evaluar cómo cumplir esas metas mínimas. Si es o no es el porcentaje, digamos que no está en la discusión de la comisión, es una discusión que se dio a nivel de ministerio y estamos nosotros en cómo llegar allá, y seguramente habrá parte de esa inversión, no sabemos, parte, toda, es parte de lo que estamos discutiendo, de que irá a alguno de los componentes de la tarifa. Pero quisiéramos que eso no fuera así, ¿cierto? Quisiéramos que fuera como lo han hecho algunas empresas, una o dos empresas tal vez, para algunos segmentos de sus mercados, que han instalado medición inteligente sin necesidad de que la CREC venga y les diga, o que haya una resolución del ministerio que les diga, porque han visto la posibilidad de mejorar la operación de su red, de todos los elementos que hay detrás de, que no voy a enumerarlos aquí, pues, porque no se trata de discutir sobre las bondades o no de ese tipo de tecnología, sino lo vieron como una oportunidad de negocio. Entonces ese es el tema que estamos también mirando, hasta dónde, porque detrás de ese elemento hay muchas oportunidades de negocio que se abren y vemos que eventualmente entonces tendríamos que empezar a decir, bueno, entonces vamos a regular todo lo que está ahí detrás. No, a ver qué es lo que nos ofrece, qué es lo que realmente hasta dónde se tiene que obligar. Hay un tema importante en toda esta discusión, que se ha mencionado por algunos, por Carlos tal vez lo mencionó, pero es un estudio que está desde hace varios años sobre la mesa, que lo hizo la UME, y lo recuerdo pues porque me tocó estar ahí cuando se hizo ese estudio, y es cuál es el medidor que requiere Colombia. Pero cuando el medidor no es la marca, sino que son las funcionalidades que requiere Colombia. Y ya hay una valoración, y se hizo un estudio bien grande de eso, y todo eso se va a tener en cuenta, se va a evaluar, se está trabajando hacia dónde queremos ir, pero siempre pensando en que es un facilitador, la medición inteligente es un facilitador de los nuevos negocios, e insistimos en este tema. Lo que queremos es que surjan propuestas. La regulación no prohíbe hoy ni que haya bloques horarios, no prohíbe que haya portafolio de tarifas. Lo que dice es, hay una tarifa regulada, ¿cierto? Y usted, en promedio, es el costo máximo lo que tiene que cobrar es esto, pero usted puede modular
esa tarifa a niveles horarios. Sé que todavía hay grandes consumidores que reciben cargos horarios, de alguna manera, en algunos de los componentes, ¿sí? Y entonces eso se puede hacer. ¿Que se necesita más flexibilidad? Bueno, vamos a estudiarlo. Estamos evaluando hasta dónde tenemos que decir. Como planteaba yo en mi presentación, es probable que, digamos, los comercializadores deben ofrecer un portafolio de tarifas a los usuarios y que los usuarios escojan. Es parte de empezarlos a educar. El portafolio de tarifas no solamente es, no lo tenemos que pensar solamente en picos horarios, ¿sí? Sino que también puede ser en tarifas estacionales, puede ser en nivel de exposición a la bolsa, puede ser múltiples elementos que me definen el precio de la energía, que si yo no se los planteo al usuario, el usuario no va a saber qué es. Y me voy a devolver otra vez el tema de los celulares. Hoy la gente sabe, en cualquier nivel socioeconómico, sabe cuánto es un paquete de 2 gigas, cómo administrarlo, para cuánto me dura, y saben que son 2 gigas de información, así no sepan el concepto técnico, sino que saben para ellos qué significa como solución. Y saben que pueden acceder a redes gratis y saben que lo aprende a manejar todo el mundo, ¿cierto? Usted se monta en un taxi y hoy en día en Bogotá un taxi maneja 4 celulares y hagan el ensayo, ¿cierto? Y entonces en un celular manejan la aplicación de taxis libres, en la otra de no sé qué, y en Cabify, y usted ve, ese es un tablero que tiene más digitalizado cómo va a prestar el servicio que el computador del carro, y muchos carros ya son computarizados. Entonces, ese tipo de cosas la aprende el usuario del común porque la información le llega, porque la información está disponible para ellos. Gracias. ¿Tú querías complementar, Carlos? Un comentario de Jorge. Nuevamente concuerdo con Jorge que van a surgir oportunidades que no necesariamente el regulador, la comisión tiene que estar por detrás. Pero hay un aspecto que sí tiene que estar por detrás, porque él mencionaba que hoy en día las empresas tienen la posibilidad de ofrecer tarifas múltiple horario y por la razón que fuese no lo han hecho. Pero hay un aspecto que no puede quedar librado es cómo se maneja esto en el contexto del esquema de subsidios y contribuciones. Porque supongamos que ustedes llegan a un usuario 3 que consume mucho y le ponen su medidor ahí múltiple horario y luego le ofrecen una tarifa por tiempo de uso y hacen lo mismo con los estratos 5 y 6. Bueno, si uno sigue el esquema clásico de subsidio y contribuciones, el déficit fiscal va a aumentar. Tan sencillo como eso, porque va a deslocar más el de las 5 y 6, y entonces ese aspecto, ¿cómo se podría resolver de forma práctica? Bueno, para los usuarios 3 que son subsidiados, el subsidio va en función del precio que paga en cada bloque horario. Pero para los que contribuyen, que son los que le están ofreciendo una tarifa múltiple horario, no puede quedar librado eso tiene que estar totalmente regulado, porque si no va a tener el déficit fiscal, van a llevar al Ministerio de que corresponde, va a decir acá hay un agujero fiscal por causa del sector eléctrico. Entonces, la contribución de los estratos que modulan su carga por tiempo horario tiene que ser por el total de la energía y no por el precio que pagan en cada bloque horario, porque si no el agujero fiscal va a subir a las nubes. Entonces, ese es un aspecto importante que no puede quedar librado al mercado. Sí. Ya que tocas este tema, Carlos, el hueco fiscal no lo están abriendo hoy la autogeneración. No sigamos pensando en que no podemos ofrecerle alternativas al cliente porque es que vamos a abrir hueco fiscal, porque vamos a tener este problema, porque vamos a… No, hoy en día la depredación, hoy nos están cambiando como sector, ¿sí? La autogeneración llega y no paga contribución. Entonces, si el usuario no tiene alternativas,
más eficientes para su consumo, pues se pasa a autogenerar y listo. Y quedó el hueco fiscal ahí. Y ese que se está yendo es el de estrato 5 y 6. Salí, mientras terminé mi presentación, necesitaba salir, salí y me dijeron, oiga, yo ya me voy a volver prosumer en mi casa. Estrato 6, listo. Deja de pagar la contribución, punto. Entonces, tenemos que resolver el tema. Yo no estoy diciendo que el problema fiscal sea menor, que no, eso no vale la pena, no. Lo que estoy diciendo es que si seguimos pensando la forma en que tenemos que cuadrar todo, mire, la regulación ya se vino adaptando, la 15 tiene la señal horaria, la 15, estoy hablando de cargos de distribución, tiene el ajuste a la autogeneración, porque ya ahí se habla de un ingreso regulado y no de un cargo máximo. El doctor José Camilo, que está por aquí, me corrige si estoy diciendo imprecisiones. O sea, ya estamos adaptando la regulación a muchos temas, pero tenemos que pensar, cambiar la mente, porque es que el hueco fiscal no lo van a abrir por otro lado. Y no es el hueco fiscal, es el hueco del negocio. Nos van a quitar esa torta si seguimos pensando cómo me resuelve mi problema para mi negocio, para los que quedan. Claro que hay que resolverlo, es que yo no estoy diciendo que eso sea menor. Lo que estoy diciendo es, tenemos que pensar como sector que hoy el cliente busca soluciones energéticas. No busca que le llegue la electricidad por un cable, busca soluciones energéticas. Y esa solución energética eficiente, y tú lo llamaste la atención en la presentación, hablaste, el regulador poco se preocupa por las eficiencias energéticas, claro. Hay que dar señales porque el usuario hoy está siendo más eficiente. Y en eso contribuye mucho la información y muchos otros elementos. Gracias, Jorge. Ya para cerrar, porque realmente pues estamos abusando de la paciencia de ustedes, yo creo que una oportunidad para la medición está en el prepago. Realmente se ha visto que eso ayuda a normalizar barrios, la misma gente comienza, digamos, a administrar sus propias, es como administrar sus minutos del celular, administra su energía. No sé, ¿cómo vemos ese punto? Digamos, ¿alguien podría comentar? Quisiera comentar sobre la parte de prepago, que podría ser una oportunidad para realmente masificar la medición inteligente. Sí, digamos que no necesariamente como una oportunidad para masificar la medición inteligente, insisto, como en muchos negocios, estas opciones de prepago le ayudan al cliente a concientizarse más de cuál es su consumo. Por eso yo me refiero mucho al esquema de celulares, porque en tecnologías de información y comunicaciones, que entre otras cambió de nombre, antes hablábamos de telecomunicaciones y ahora se habla de tecnologías de información y comunicaciones. O sea, el problema es comunicarse y el problema es tener información. Entonces, en tecnologías de información y comunicaciones hubo toda una evolución, ¿cierto? Igual, desde la línea conmutada por cable, por red, y hoy en día usted, como lo explicaba esta mañana alguien, en el celular resuelve todo, ¿cierto? Usted está sentado mientras está comiendo, voy a ir a cine esta noche, compra las boletas para cine y llega a cine y llega derecho a ver la película y en el camino hizo 50.000 cosas y se lo vio, y como las propagandas del banco, y entonces, mi hijo, por favor, va y me paga la energía. No, mamá, tranquila, ya está pago. Y lo hizo mientras hablaba con la mamá, ¿cierto? Así es más o menos una publicidad que hay por ahí, porque aprendimos a usarlo, ¿cierto? Entonces, y eso, el prepago se ha vuelto una concientización del consumo. Hay gente que dice, no, yo no necesito tener una línea pagando un plan mensual porque yo no me consumo ni 100 minutos, pues ¿para qué? Recargo cada que necesite y se hicieron más consciente el consumo de celular. Eso esperamos uno espera que pase eso en la energía. Y eso lo facilita, nuevamente lo facilita el AMI, pero no es la solución. O sea, no tenemos que esperar a que el AMI llegue para poder ofrecer esto. Si el AMI me habilita, es un habilitador de opciones tarifarias, de prepago, de otra serie de formas de llegarle al usuario, pues miremos entonces cómo lo vemos desde las empresas como negocio. Muchas gracias. ¿Tú querías comentar? Sí, quiero
volver sobre este tema de la participación voluntaria en cuanto a medidores. Y definitivamente pues el prepago es una manera de vincular todo esto, el 80% de la población que está en estos estratos y que de pronto los vemos muy pasivos, pero han hecho el curso, muchos de ellos, de cómo se maneja la energía y cuánto les cuesta a través de esta figura de prepago. Pero además, pensando en el tema de cómo dinamizar la medición inteligente de una manera voluntaria y lograr los objetivos tan ambiciosos que tienen de política en cuanto a la penetración de la medición inteligente, yo creo que tenemos que dar esa discusión que se está dando en Europa de quién es el dueño de los datos, en este sentido. O sea, yo como consumidor, pues porque hacer el curso de los 20 planes, pues todos medio lo hicimos cuando los celulares, pero nos costó mucha plata, cada rato nos llegaba la cuenta como no queríamos. Fue un aprendizaje muy duro, entonces para que no sea tan duro, sería mucho más fácil y para que los comercializadores tengan la oportunidad de agregarle más valor a sus clientes, pues que tengan la posibilidad del usuario de decirle, pues vea a otro comercializador, yo estoy con este comercializador, le diga a otro comercializador, yo no voy a hacer ese curso de todos esos planes, pero usted hágame el análisis de los posibles planes que me podría ofrecer de acuerdo a mi patrón de consumo, que acá está, y eso de pronto haría más interesante para el usuario para adquirir voluntariamente los medidores, haría más dinámica la comercialización y la competencia en comercialización y más eficiente el mercado en general. Perfecto, gracias. ¿Tú querías comentar algo, Carlos? ¿O hay poca experiencia en prepago, cierto, en Uruguay? Bueno, entonces yo creo que ya no hay tiempo para preguntas. Les agradecemos a todos, a los panelistas, muchas gracias.